Guerra. Pronombre femenino. 1. Lucha. 2. Pugna entre dos o más personas. 3. Conflicto armado entre grupos contrarios. Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1939, la invasión de Polonia por parte de Adolf Hitler dio comienzo al mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad y el que ha causado el mayor número de muertes. En medio de la oscuridad, despiertas en una cama y un lugar que no reconoces. Estás en ese intervalo en el que no distingues si te encuentras lúcido o aún dormido. Entre la confusión e incertidumbre, confirmas poco a poco tus peores sospechas. Si estás despierto, es el mundo real, pero algo no anda bien. Gradualmente te das cuenta que lo has perdido todo. No hay sensación en brazos ni piernas, y peor aún, tus 5 sentidos han sido anulados. Todo es negrura, pues no puedes ver nada. Todo es silencio. Tus oídos no captan sonido alguno. No puedes hablar ni escuchar nada. Estás por completo desconectado de lo que pasa a tu alrededor, incomunicado. Lo único que queda, el último refugio, es tu propia mente, donde tu permanencia es más bien forzosa y tus peores recuerdos te atormentan. ¿Recuerdas entonces que antes de llegar a ese punto servías como soldado? Tropezaste con una mina, sobreviviste, pero quizá era mejor no hacerlo. Ahora solo queda vivir esa terrible e ineludible realidad. Ese infierno personal sin saber si se prolongará por semanas, meses o años. El dolor físico es también insoportable y no queda otra alternativa que pedir a Dios que termine con tu existencia. O decir mátame en código Morse usando tu cabeza. Sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me.
buenas noches, muy buenos días, bienvenidos. Y comenzamos con otro programa más, segunda emisión. Y hoy el tema creo que quedó claro, es guerra. Saludamos a todo el equipo de producción. Mi nombre es Vladimir Gobea. Y con ustedes Daniel Lázaro. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a Yolo en controles y los audios, a Luis David y al buen Felipe Finias, así bautizado por esta producción. Por supuesto también a Viviana Ramírez por la dirección de Radio UNLA y a todos los que hacen posible voluntaria e involuntariamente este programa. Comenzamos. Guerra, Daniel. Vamos a hablar. Ya quedó más que claro con One de Metallica, un tema que nos erizó la piel con la espectacular interpretación de Luis David y nos hace pensar sobre... ¿Es parte de la condición humana el guerrear? ¿Es parte de la condición humana? Tenemos que empezar a pensarlo y yo creo que sí. ¿Crees que sí? El ser humano ha sido bélico por naturaleza desde el comienzo de la historia. Creo que hay ejemplos de conflictos armados. Simplemente el hombre de las cavernas, ¿cómo sobrevivió? Peleando entre tribus. O sea, la propia evolución es una pelea entre tribus, entre el Homo habilis y el Homo erectus, la desaparición y el dejar de lado a una especie inferior para que tome su lugar la especie dominante. La supervivencia del más fuerte. Sí, es parte de la propia evolución, ¿no? La propia teoría de la evolución clásica. Pero en ocasiones la guerra se ha tomado como algo más que la supervivencia. Ha sido el mismo instinto del hombre por demostrar que es más, sin necesidad de tratar de sobrevivir. ¿Cuántas guerras no ha habido nada más por... ya gratis? Sí. Muchísimas. O sea, simplemente, hoy en día, ¿cuántos conflictos tenemos dentro de la Tierra? El más fuerte es Siria. Esto se está grabando en lunes. Hace el fin de semana cayeron un par de misiles en el centro de Israel. Y esos son de los que tenemos. Y de eso tiene años, además. No, pero lo que voy es los que conocemos. Claro. O sea, hay muchísimos, como el que pasa en Myanmar. Ajá. Que no son mediáticos. Exactamente, pero que llevan años y que son... O el de India, que llevan años en conflicto y hasta que empezaron a haber ya interacciones más fuertes, es que esto se volvió viral, por decirlo de alguna manera. Y no tan lejos, simplemente en México, ¿cuántos años no vivimos en una guerra? Sí, desde 1994 están los zapatistas alzados en una batalla que... ¿Cuántas veces hemos sabido de matanzas que no son viralizadas hasta mucho tiempo después? O sea, tenemos conflictos internos propios dentro de nuestras propias regiones. Uh-huh. Entonces, realmente somos una especie conflictiva, ¿no? ¿O qué crees? ¿Será que está en nuestra naturaleza? Esta es la idea precisamente del programa. Averiguar o tratar de averiguar desde distintas perspectivas si somos una especie bélica por naturaleza, insisto, sí es parte de la condición humana el pelear entre nosotros y hacia dónde nos va a llevar en un futuro este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos, ajá, creo que siempre han sido o hemos sido bélicos. ¿Tú qué opinas? Pues siempre ha habido... La historia de México es una historia bélica, o sea, su himno nacional lo narra muy en concreto. Oye, tienes mucha razón, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Imagínate los himnos de otros países como que, la paz, el amor, todos unidos como hermanos. Y el de México... Es mexicanos al grito de guerra. Y de nuevo, o sea, toda la historia de México ha sido una historia basada en los conflictos bélicos. Desde el movimiento independentista, desde el movimiento... antes de la historia hispánica de nuestro país, las tribus estaban en constante conflicto. Bueno, ahí te hago una pregunta. Ajá. ¿Cuál crees que ha sido la guerra más... no la más importante, ajá, sino la más mencionada a nivel... ¿global? Sí. O sea, ya pasando a un contexto global. Uh-huh. Porque también, si nos clavamos mucho en México, nos comemos un programa que ya tenemos preparado. Y pero eso, después espérenlo. Yo creo que la segunda guerra mundial, no solamente porque fue la más agresiva, la que hubo más muertos y todo eso, sino porque ha sido la más retratada en la cultura pop. Uh-huh. O sea, de acuerdo. ¿Cuántas películas no tenemos? Y cuántas películas son excepcionales. Rescatando al soldado Ryan, Dunkirk, solamente por mencionarte dos que se vienen ahorita. Bueno, cada año sale una. Cada año. O sea, por lo menos hay una en televisión. Siempre hay una película de guerra. Exactamente. Y casi todas las películas de guerra tienen que ver con la Segunda Guerra.
Porque fue aparatosa, fue destructiva, fue la guerra que tuvo más países en conflicto. O sea, es la que se ha estudiado más, la que más ha llamado la atención y la que más muertos ha traído. Pese a que no ha sido tan agresivas como otras, por ejemplo, la guerra de Vietnam, donde se utilizó a la gente naranja y hasta la fecha todavía hay víctimas de la gente naranja, todavía hay niños naciendo todos chuecos. Donald Trump. Por esa él es el nuevo agente naranja, Donald Trump. Y él es un conflicto bélico constante, ¿eh? Con todo el mundo se pelea en Twitter, por lo menos. Pero es que es el reflejo de Estados Unidos. Los americanos siempre están peleando con todos. Y a veces como un cliché, pero es un estereotipo cliché que sale de la realidad, ¿no? O sea, ellos siempre porque están al final en todos pedos, los siempre están en estereotipos surgen de una realidad. Claro, por supuesto. Y la americana es si México es un país bélico, al menos internamente, Estados Unidos es un país bélico en todo el mundo. Entonces, pero insisto, la condición humana es bélica. Esto es lo que vamos a descubrir en este programa. Es lo que nos vamos a dar cuenta, vamos a conocer. Y vamos a platicar un poco más. Exacto. ¿Qué tenemos a continuación? A continuación tenemos una excelente cápsula para saber si eso de que todos somos perros rabiosos siguiendo llantas de vehículos y no sabemos qué va a pasar cuando la atrapemos. ¿Somos lobos todos? Yo creo que sí. Bienvenidos. Eric Fromm plantea: ¿el hombre es lobo o cordero? ¿Es bueno o es malo? La historia del hombre se ha escrito con violencia, con sangre. Si la naturaleza humana tiende intrínsecamente a destruir, todos somos lobos. En mi defensa, en las escrituras, la palabra hebrea Satán en realidad significa adversario. Se aplica a cualquier antagonista. La serie de Netflix Daredevil, a través de sus 3 temporadas, toca diferentes temas, como el bien y el mal, además de la guerra interna del protagonista sobre lo que se debe o no hacer. Los conflictos o guerras que libramos todos en algún momento con nosotros mismos. Conflictos morales, ideológicos, emocionales o de cualquier otro tipo. El hombre del que hablaste, ¿acaso? No lo maté. Pero lo intenté. ¿Y estás decepcionado porque no lo lograste? ¿O tal vez un poco aliviado? Una amiga mía dice que si no cambio la forma en que hago las cosas, mi manera de vivir la vida, terminaré ensangrentado y solo. ¿En qué punto se pierde la línea entre el bien y el mal? En nuestra historia, varios han sido, además de lobos, líderes. Stalin, Hitler, etcétera, etcétera. Y los corderos tratan de imitarlos. Si la naturaleza humana tiende intrínsecamente a destruir, todos somos lobos. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Como lobos, no solo llevamos esa violencia al exterior, sino que muchas veces la guerra que luchamos nace de adentro, y es necesario, más que ganarla, simplemente terminarla, para así poder parar esa destrucción.
empezar. La guerra como depredación. A diferencia de los que creen que el deseo de guerrear es una característica innata, la ensayista y activista estadounidense Barbara Henrich opina que la raíz del comportamiento bélico está en el miedo de nuestros antepasados ante animales que eran depredadores más hábiles. Con la evolución, los humanos aprendieron a construir instrumentos de guerra y celebraron su victoria sobre el mundo animal con brutales rituales de caza que con el tiempo se convirtieron en rituales bélicos con otros humanos. Eso explicaría por qué muchas personas no sienten inclinación natural por la guerra y por qué para convertirse en guerreros se requiere entrenamiento e iniciación. Las guerras como resultado de la sobrepoblación. Esta hipótesis se basa en las ideas del economista británico Thomas Malthus. La población del planeta crece más rápidamente de lo que se desarrolla la producción de alimentos. Y para equilibrar la situación, la naturaleza crea hambrunas, enfermedades y guerras. No podremos evitar las guerras hasta que inventemos maneras de controlar el aumento de la población, según creía Malthus. La guerra como técnica de negociación. Algunos creen que las guerras no son algo innato o aprendido, sino un instrumento político al que recurren los dirigentes cuando no tienen otras maneras de resolver una disputa. El modelo no considera la guerra como el fracaso de la diplomacia, sino su continuación, ya que las negociaciones continúan durante la guerra, que se acaba cuando se llega a un acuerdo. Escribe el especialista en ciencia política Dan Rader. Gestión del miedo. Los integrantes de cualquier cultura necesitan creer en algo que sobrevivirá tras su muerte. La fe no te permite aliviar el miedo a nuestra propia muerte. En cambio, las amenazas a un país o a un grupo provocan que sus miembros deseen proteger su cultura pagando el precio de su propia vida. Porque al fin y al cabo, nuestra cultura puede sobrevivir cuando no estemos. Así lo señala un grupo de investigadores universitarios estadounidenses. Como fenómeno social que se puede olvidar. Esta hipótesis, propuesta por primera vez por la antropóloga Margaret Mead, supone que la guerra no es una consecuencia inevitable de nuestra naturaleza, sino una invención social de la cual uno puede desprenderse. Si la guerra es una respuesta social a nuestro entorno, poner fin a las guerras también debería ser un acto social. Buenas noches, buenos días, dependiendo de si están sintonizando la emisión de martes a las 8 de la noche, que ahorita ya deben de ser cerca de las 8:30, o bien si lo están haciendo en jueves, en su repetición, que inicia a las 11 de la mañana. O lo están escuchando por internet, ¿qué le a puede la ser? hora, el día que quieran, no sé. Exactamente, en el podcast. ¿Dónde van a visitar nuestro podcast, Daniel? Estamos en Spreaker, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Nos pueden buscar como Rostokiev, Rostokiev. Así es, ahí nos encuentran y insisto, sintonizan ese material en el momento que ustedes quieran. ¿Qué tenemos ahora, mi querido Lalo? Tenemos a una de nuestras colaboradoras, ella se encarga de controles y de las cápsulas de esta emisión. Yolo, bienvenida. Hola, muchas gracias. Al fin puedo descansar tantito de estar allá porque ya me estaba cansando, poquito nada más. Hay que pedir tiempo. Exactamente. Tú métete aquí, tú habla y di lo que quieras. Yolo, platícanos, ¿tienes algo que decirnos de un anime bastante interesante? Sí, de hecho, pues por favor, si pueden poner la grabación de cómo se pronuncia. Bueno, vamos a estar platicando de este anime que se llama Muchas gracias, Siri. Gracias. Y la traducción, Yolo, sería... Según la traducción, gate es puerta, entrada, lo que sea. Y lo otro, que es en japonés, según es, entonces las autodefensas de Japón fueron a pelear ahí. ¿Se oye? Se ve interesante, fuerte. Y bueno, pues aquí el tema principal es que es Japón en el siglo XXI. Y entonces en Ginza, si no mal recuerdo, aparece un portal y nadie sabe qué onda. Es como un castillito así. Sí. Entonces muchos dicen, pues debe de ser de alguna película. Y de la nada salen soldados, salen monstruos, salen dragones y atacan. Y toman esclavos. Y entonces sale uno y dice, en nombre del imperio, ríndanse porque si no, pues vamos a matar a todos.
Entonces, pues ya lo que son las fuerzas militares de ahí de Japón dicen, espérate, me estás atacando, pues yo te ataco. Entonces se empiezan a atacar, entonces ellos dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo me puedes atacar? ¿Cómo atraviesas ¿cómo era? Pues es la época medieval, el hierro. Sí, es el hierro, ¿no? el hierro. Ajá. ¿Cómo le haces? ¿Es magia? ¿Qué magia usas? Entonces Japón manda cierto número de militares a que pasen al portal y descubren un mundo que está en la época medieval, pero pues que existen dragones, unicornios, todo lo fantasioso. Ok. Entonces, pues... Es una versión de Game of Thrones sí, japonesa. japonesa. O sea, como que mezclaron muchos conceptos de, guerra, dragones, medio, todo junto. Sí, entonces, pues les digo que pues ya llegan y se topan con el ejército y ¡bam! Ahí va Japón y arrasa con todo. Entonces, pues el imperio dice, me siento amenazado, ¿qué hacemos? No, mejor no ataquemos porque pues ellos tienen más fuerza que nosotros. Entonces Japón, el personaje principal se llama Itami. Entonces le dices, tú pues te doy este número de soldados y ve a las aldeas y haz amigos. Y es como de, después de que matamos a un buen de personitas, ahora voy a ser amigos. Órale. Entonces, bueno, el tema principal aquí, la guerra es Japón y ese mundo. Pero también surgen otras, si se pueden decir, como conflictos o guerrillas. ¿Por qué? Porque entonces se mete Estados Unidos, Rusia y China y dicen, un momento, ¿por qué apareció este portal aquí y no en mi país? ¿Y por qué Japón no está explotando este país? ¿Se está esperando? Y si yo ataco primero y me adueño de ese lugar, porque sería entonces yo más poderoso. ¿Qué tal si los recursos de ahí tienen algo que no tienen aquí en la tierra? Entonces te quedas como de, órale. Y entonces pues sí, esos 3 países pues mandan soldados a atacar lo que es el portal y a las fuerzas de Japón, pero Japón ya los tiene pues ubicaditos. Ya dijo, no, aquí no. Sí. Pero igual lo chistoso es que en Estados Unidos ponen al presidente Trump. Y el anime salió como en 2014 o 13 más o menos. Se adelantó. Ajá. Como que ya veían que iba por ahí. ¿Qué podía pasar? Sí. O sea, no, tú lo ves y dices, pues físicamente no es Trump, pero es como similar. Es el concepto de Donald Trump, es la imagen de este tipo naranja. Que ya naranja. estamos hablando de esto en la previa de este programa, ¿no? Además, una pregunta, Yolo. ¿Cómo es que tú decides, porque esta es una colaboración netamente tuya, que cuando estuvimos escribiendo el guión de este programa, tú sugeriste, oye, está esta cosa y me parece interesante. ¿Cuál crees que sea la parte fundamental o la aportación fundamental de este concepto a guerra? Pues más bien yo lo consideré como tipo Guerra Fría, porque el creador pues obviamente es japonés y hace ataques, si se puede decir, indirectos o directamente hacia ciertos lugares. Y pone a su país como nosotros somos los buenos, nosotros sí atacamos pero como en paz. Si tú atacas a mi gente, yo te ataco con violencia. Como una medida de prevención nada más. Y es el concepto de las cintas hollywoodenses, ¿no? Estados Unidos siempre es el bueno, salvo y ataca a menos que tenga que proteger al mundo o que tenga que protegerse ellos. Pero amenaza. Han sido conceptos diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos somos los buenos y somos los justos. Somos los justos. Vamos a llevar justicia. Somos el águila de la democracia. Sí. Nosotros podemos. Vamos a liberarlos. Y en el caso de Japón, la idea era más de, nosotros somos pacíficos, amiguitos, pero si tú me atacas... Pues me voy a defender, no voy a poner la otra mejilla. Mira, yo sí puedo. Sí, entonces eso fue lo que se me hizo interesante, porque pues fue la segunda vez que lo vi y fue como de pensarlo un poquito más, fue de no manches, fue como de qué ataques indiscretos estás mandando al mundo. Porque, o sea, solamente pone a Rusia, a China y Estados Unidos, que puede ser como sus enemigos. Sí. Bueno, y que además, de alguna manera, son plataformas internacionales que tendrían el poderío para iniciar un próximo conflicto. Una guerra. Bueno, yo te pregunto, ¿crees que lo hayan utilizado como una advertencia? Pues... Tal vez no advertencia, pero sí como un aviso, como de que mira... Una pedradita de... Así de que, oye, vecino, ahí te va. Yo creo que sí, porque no es normal que hagan esto. O sea, puedes hacer como que, se puede decir, una comedia. Y pues todo el mundo se ríe, hasta ellos mismos. Pero ya que hagas como que este énfasis, y más en tema de guerra, es como de, órale. Es como de, pues vamos a calmarnos, ¿no? ¿Recomiendas entonces la producción? Sí. ¿Dónde la podemos ver? Lo pueden encontrar en JK Anime o en
My Anime List. Ok. En cualquier de esas pueden encontrar. Netflix y plataformas de streaming aún no llega. No, aún no llega. Ok. ¿Cómo la calificas, Yolo? ¿Cuántas Yolos de 10? De 10 Yolos, ¿cuántas Yolos le das? Yo la neta le pongo 10. ¿10 Yolos? 10 Yolos. Perfecto. La recomendación. Recomendación de esta semana. Yolo, te agradecemos mucho tu participación en cabina. Gracias. Gusto Faltó tenerte aquí. tiempo, ¿eh? Claro que sí. Sí, Espérenla. faltó tiempo. Vamos a pedir una hora ya para el programa. Espérenla más seguido, Yolo. Exactamente. Pídanla. Vámonos a despedir ya este programa. Ya hemos llegado a la conclusión del mismo y estamos, insisto, creo que todos nos quedamos como que nos faltó un poco más de guerra. Probablemente nos da Tal para vez. un volumen 2 en la segunda temporada y lo que opinen las personas. Conclusiones finales, muchachos, ya que los tenemos aquí. Yolo. Pues la verdad, guerra es un tema muy, muy delicado que pues cada quien tiene su punto de vista y toda la onda, pero la neta es un tema delicado, pero a la vez que genera mucho debate. Entonces yo digo que pues esto no se puede quedar así. Por favor, a todos los que nos estén escuchando, denos ahí recen, mucho amor y recen que esto sea una segunda parte, por favor. Señor Daniel. Yo creo que la guerra no va a terminar. Yolo lo comentó hace rato, siempre es por algo. Por algo sucede, algo se busca. Y es un pretexto para obtener algo de ciertas personas. Sí. Entonces, hay que tener cuidado y hay que manejar todo en buen término, tratar de negociar y apoyar y esperemos no pase nada malo. Ojalá. Regresando a la pregunta que yo había lanzado al inicio de este programa, ¿la guerra es parte inherente de la condición humana? Mi conclusión es que sí. Somos una especie bélica por naturaleza, al menos en lo que hemos podido abordar. Insisto, cada quien tendrá la oportunidad de sacar sus conclusiones con lo que nosotros hemos ofertado, con la baraja que hemos ofertado. Y agradeceremos mucho sus opiniones en redes sociales, en todos los espacios que tenemos para ustedes. Les agradecemos como siempre el placer de su preferencia. Gracias a Yolo esta ocasión en cabina y en controles. Gracias a Luis David en controles y haciendo las voces. Gracias al señor Daniel Lázaro. Y muchas gracias al señor Vladimir Gobea. Gracias al buen Fines, que hoy no está aquí en cabina con nosotros, pero también grabó un par de récords. Y a Viviana Ramírez en la dirección de Radio UNLA. Gracias, buenos días, buenas noches. Adiós. Bye.